análisis no era hacer un documento académico, sino desarrollar esos escenarios futuros. Por eso le hacía la pregunta, si usted que ha revisado el documento consideraba que cumplía con el objetivo para el cual el equipo de análisis había sido conformado. Es muy complejo responderle porque un analista estratégico de una organización 1 o 2 es bastante, ¿no? Yo considero que ellos no tenían ese nivel todavía de ser un analista estratégico. Podían quizás más adelante, pero no cubría todas las expectativas de un analista, ¿no? Era un buen trabajo, un buen resumen, una buena recopilación, pero que no llegaba todavía a ese nivel, no sé. ¿Quién le entrega el documento, coronel Jiménez? Los 2 comandantes me entregaron, sí. Paucar y Rodríguez. Así es. Dígame, ¿este documento fue remitido, usted supo si fue remitido formalmente a DINCOTE? No. No fue remitido oficialmente, me dieron una copia y creo que ellos hicieron como 3 copias más, creo. 3 copias más. ¿Usted sabe quiénes entregaron esas copias? Desconozco, señor, sí. Okay. Sobre otro punto, coronel Jiménez, sobre el tema de la estrategia contrasubversiva. Ustedes, luego de su salida un poco abrupta de esta comunidad de inteligencia, ¿qué contacto o qué tipo de relación mantuvieron con el SIN a partir de junio del 91? Hacia adelante. Al menos yo no, o sea, ya no hubo casi relación. ¿De parte del señor Miyashiro como jefe del GEIN? Tampoco ya. De parte de la DINCOTE, ¿usted tuvo conocimiento si hubo permaneció vigente algún tipo de relación? Yo creo que sí, porque necesariamente el general tenía que ir allá. Sí. Los generales iban allá, sí. Pero ya los del GEIN dejaron de existir. Ya no íbamos, sí. Ya no tenía sentido porque incluso nos habían quitado el apoyo, ¿no? Así es. En algún momento el director de la DINCOTE el año 91 o el año 92 le hizo llegar algún tipo de requerimiento de esta comunidad de inteligencia. La DINCOTE tenía un... ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, le preguntaba si el año 91 el general Caro o si el año 92 el general Vidal hizo llegar al GEIN algún tipo de requerimiento de esta comunidad de inteligencia o del SIN específicamente. ¿Qué requerimiento? ¿Algún tipo de requerimiento para la realización de alguna operación de inteligencia? No creo que nos pidan ese tipo de información porque los planes eran secretos, o sea, siguiendo justamente una frase de Sun Tzu, decía, los planes hay que mantenerlo en la... En el caso de la DINCOTE y en el caso del GEIN específicamente, ¿algún manual o algún documento de inteligencia policial autorizaba la eliminación de personas, la eliminación física de personas, coronel Jiménez? No, partiendo de principio, ¿no? Nosotros éramos policías y el policía trabaja dentro de un marco legal. Y la Constitución es muy clara, en su primer artículo dice, el fin supremo de la sociedad, del Estado, la persona humana. No requeríamos más manuales y directivas. O sea, el policía sabe que no debe desbordar la ley, simplemente. Eso es todo. ¿Usted conoció, en el momento que trabajó en DINCOTE, la existencia de casos de violación a derechos humanos entre el año 90, 91, 92 o 93? No. Aparte de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, que usted ha calificado como barbarie, ¿no tuvo conocimiento de ningún otro caso de violación a derechos humanos en el Perú? No, doctor, sí. Digamos, ¿usted tiene conocimiento que la operación en el caso Barrios Altos fue ejecutada por un destacamento de inteligencia del Servicio de Inteligencia del Ejército? Cuando sucedió lo de Barrios Altos, noviembre de 91, el GEIN estaba detrás de un aparato de defensa, de socorro popular de alto nivel, que terminó el 27 de noviembre de 91. Nosotros no nos interesaba ese tipo de operaciones
No estábamos, digamos, interesados en eso ni el nivel, ¿no? Digamos, ¿qué diferencia existe entre esta Criminal, o sea, lo que es el detective, ¿no? Se basa en ciertos principios que no son invención de uno, sino que son recogidas de grandes estrategas, como yo le dije hace un momento, vencer sin luchar, por ejemplo, capturar al enemigo vivo, demostrar a través de habilidad, astucia, inteligencia, hacer de la paciencia un arte y la espera una virtud, o sea, la operación puede empezar hoy día y no se sabe cuándo termina, ¿no? Después no todo es destrucción, también hay cuestiones morales e intelectuales, todo eso está escrito en los grandes estrategas, esa es la gran diferencia entre otro tipo de operaciones. Por eso que cuando se capturaba a un dirigente, ya el agente del GEIN sabía qué hacer, ya ni preguntar, decía, aplica tu principio de vencer sin luchar. Desde el otro lado, para hacer la comparación, usted no nos ha precisado cuáles son las características de un destacamento de inteligencia militar, como sería el servicio militar del ejército, y dónde está la diferencia. Usted ha escrito muy bien lo suyo, policial, pero porque acá le piden una comparación, si la sabe, en tanto conoce lo militar. Claro, señor presidente, mire, cuando nosotros hablábamos de esta teoría, decía la parte militar, hablamos así, que manejaban el sistema prácticamente, ¿no? Decía, no, esa es una inteligencia táctica, decía. Es táctica. ¿Cuál es la inteligencia que se aplica en ese nivel? Se orienta el esfuerzo de búsqueda, ¿no? Ya. Consiguen la información, la procesan y se la dan a otros para que actúen, ¿no? Porque la idea era de que debía cubrirse la identidad del agente de inteligencia, ¿no? Ese es el concepto clásico de la inteligencia. Nosotros no, nosotros ¿qué hacíamos? Buscábamos nuestra información, la procesábamos, seguíamos, vigilábamos y el agente capturaba, ¿no? Porque el agente del GEIN debía transformarse 3 veces en el día. Capturaba y después lo pasaba ya a otro grupo que era investigación básica, que eran detectives netos, que se encargaban ya de la parte de la recopilación de la prueba hasta terminar con el atestado. O sea, todo se cerraba en un solo círculo. La fase de inteligencia más la investigación criminal era un solo círculo. Esa es la gran diferencia entre otro tipo de inteligencia, incluso la clásica o militar, que ellos no cierran el círculo, le dan a otros para que actúen. En este caso nosotros tuvimos una mala experiencia el 17 de noviembre del 90, cuando quisimos trabajar así, se fugó la información. Pudimos recuperar a Deodato después de unos días y ahí aprendimos una lección, que debíamos cerrar el círculo y una organización debía vigilar, seguir y capturar y ponerlo a disposición. Esa es la gran diferencia, señor presidente. Según su información y su conocimiento, un destacamento de inteligencia militar no realiza capturas. De acuerdo a como nosotros lo conseguimos, no debía revisar capturas. Correcto. Sí. Sí. Usted ha referido un término que lo he escrito, que señala que no todo era destrucción. De hecho, no se está haciendo referencia a la labor del GEIN. ¿A qué cosas se está haciendo referencia? ¿Qué significa que no todo era destrucción? Estoy cogiendo ¿Como característica de qué grupo, de qué...